Well, good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto verlos a todos y es un placer para mi esposa y yo estar con ustedes en esta ocasión tan especial que es el aniversario número 20 de la Iglesia de Dios Unida. Nuestro Dios ha sido bueno, ha sido paciente, ha sido misericordioso y es bueno y bondadoso. Se mencionó que tenemos más de 650 conexiones alrededor del mundo. Donde quiera que estén ustedes, queremos saludarles, darles la bienvenida. Le envío muchos saludos y son como 32 grados allá en la área de Los Ángeles, donde yo pastoreo varias iglesias. Y quería pensar que el señor McCready dijo, como nuestra nieta va a la misma congregación, quería saludar a mi nieta Megan Luía hoy día. Quiero entrar ahora en el mensaje principal y espero que sea un mensaje significativo para todos nosotros. Quisiera comenzar compartiendo una historia con ustedes. Es bueno que solo es una historia, pero había un joven que quería ser bautizado. Fue a un ministro anciano y le dijo: Señor, ¿me puedes guiarme para bautizarme? Y le dijo: claro que sí, acompáñame. Se entraron en el agua, donde ya estaban suficientemente profundos para poder sumergirlo, y el anciano ministro dijo: ¿estás listo para bajar en las aguas? Y el joven dijo: sí, estoy listo. Y el antiguo ministro, en un momento dado, tomó al joven, lo agarró y lo metió bajo el agua y lo mantuvo bajo el agua. Ahora, no quiero que se asusten por esto es una historia. Pronto empezaron a surgir burbujas. No es una buena noticia por eso. Y por fin tomó al joven. Y el joven dijo: ¿de qué se trató todo esto? Y le dijo el anciano ministro: esta es la primera lección. Cuando quieres acercarte a Dios y experimentar a Dios, tanto como querer respirar, entonces regresa, porque solo entonces te puedo guiar. Cuando tú regreses, te voy a dar tu segunda lección. Y que esto nos lleva a el cuento de hoy día, la historia de hoy día. En diciembre nos reunimos el Consejo de Ancianos en un seminario. Estuvimos ayunando antes y queríamos saber la dirección que Dios quiere dirigirnos. Y empezamos a conversar unos con los otros y compartimos nuestras experiencias. Y se redujo a esta frase: todos nosotros, ministros y miembros, especialmente ministros, que apliquen 1 Timoteo 5:17, que debemos estar laborando en la palabra de Dios. Pero antes de que podemos laborar en la palabra de Dios, seamos ministros o miembros, no importa quiénes somos todos cristianos y discípulos de Jesucristo. Hemos sido llamados del Padre y primero que nada somos el pueblo del libro. No basta tener un libro en un estante, sino queremos ese libro en nuestro corazón y sus leyes escritas en nuestros corazones. Y por eso de nada sirve de laborar en la palabra y tomar esa escritura en la Biblia si no entendemos lo precioso que es
esa palabra de Dios. Y es más preciosa que el aliento que respiramos, el aire que respiramos. Necesitamos hacerlo una prioridad para mantenernos en la palabra y francamente necesitamos colocar nuestros corazones ahí para que Dios opere. Pero antes de que uno empieza a laborar en la palabra, tenemos que entender lo preciosa que es esa palabra. Como ese joven que salió del agua, vamos a tomar unos alientos aquí, tomar aire para entender esto, la importancia de su palabra. Pasemos a Salmo 42, versículos 1 y 2, y entendamos lo que Dios quiere que aprendamos. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para entender este libro de los Salmos, hay que saber de dónde provino, cuándo fue escrito. Estamos tratando con la geografía y todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, que en los tiempos del Medio Oriente parecen como California hoy día. Estamos en el 4º año de sequía y saber lo precioso que es el agua. Y tenemos que reconocer que uno puede prescindir de muchas cosas en la vida, pero sin el agua nadie puede hacer nada. Uno necesita esa agua. Y por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Un ciervo puede tener muchas cosas, puede tener ese tipo de sombra, puede tener el pasto, pero si no tiene agua, no tiene nada. Cuando dice que mi alma tiene sed por esa agua, vamos a ver unas cuantas definiciones de lo que significa bramar. Estas explicaciones, quiero preguntar si es ahí donde está nuestro corazón y estamos dedicándonos a ello. Definición significa ansiar, anhelar, buscar, sentir salpullido, desearlo más que todo. ¿Cuáles de esas explicaciones encaja con lo que uno siente por la palabra de Dios? Si no encaja por eso, yo no estoy aquí para sancionarlo ni avergonzarlo. Yo soy un cristiano sencillo y en el mundo que yo vivo y en mi vida y mi esposa y en su vida, y donde necesitamos saber dónde debemos ir, que Dios está hablando con nosotros y está hablando a su iglesia hoy día, está hablando del pueblo del libro hoy día, que necesitamos tener esa fervencia. Por eso significa el título bramar por la palabra de Dios. Ese es el título de este mensaje. Qué importante es ese concepto. Nuestra vida espiritual, nuestro bienestar espiritual, nuestra habilidad para glorificar a Dios en palabra y pensamientos y hechos, y ser sus testigos para ser llamados para eso. Todo tiene que ver con este tema. ¿Qué tanto bramamos por la palabra de Dios? Pero antes de seguir adelante, vamos a hablar del mundo en que nosotros vivimos, en esta aldea global
que se está volviendo más y más chico. Vamos a hablar un poco de eso. Nuestro mundo y esa cultura prevaleciente es muy exigente. En nuestro mundo es una situación singular, que el mundo está ampliándose con tanta tecnología. Aunque esté creciendo tanto, nuestras vidas personales se está exigiendo más y más, como nunca antes. Cualquiera que tiene uno de estos teléfonos inteligentes, en esa información, en ese teléfono inteligente, dice que tiene más información que en todas las bibliotecas de Pérgamo y Alejandría, y está en su bolsillo hoy día. Todos estos hechos, toda esa información disponible para cada uno de nosotros. Es increíble. ¿Qué hacemos con todos esos datos? ¿Estamos manejando esa información o la información nos está controlando a nosotros? De la misma manera, debemos reconocer que en el transcurso de un día o de una semana, debido al milagro de la tecnología, debemos reconocer que hay más personas que están tocando en la puerta de su corazón o en su mente que sus abuelos tuvieron en un solo día, o donde vivían en las granjas o en cualquier lugar que estaban viviendo, para reconocer el volumen de información que está llegando a nuestras mentes todos los días. Cuando yo viajo aquí a Cincinnati, es interesante ver al aeropuerto y ver cómo se están comunicando hoy día. Vemos familias trabajando, pero hoy día las familias están todas con sus teléfonos celulares inteligentes. Y dice que ni siquiera están hablando, están usando los textos del teléfono para hablar. Uno piensa que está a través del aeropuerto, piensa que es como si está en un lugar religioso, porque las personas están todas moviendo sus manos, todos agachados con la cabeza mirando a sus celulares. Nos reímos, pero sabemos que algo está sucediendo en el mundo que nos rodea, que está cambiando nuestra sociedad. Quisiera compartir una historia del libro, se llama Aprendan a respirar, de Jim Minling, páginas 80 y 81. Puede ser un poco personal para nosotros, incluyéndome a mí. Dice, aquí tengo la historia. Dice, hace unos años atrás estaba en una reunión intenso que requería no tener ninguna interrupción. El líder nos estaba pidiendo que apagáramos nuestros celulares. Todo lo hicimos menos una persona, un ejecutivo, una mujer ejecutiva que empezó a quejarse que ella necesitaba prendido su celular, pero que lo iba a mantener en la vibración o con vibración. Y empezamos a ver cómo el líder insistió que ella apagara su celular. Ella dijo, no, ¿cómo? Tienes que estar bromeando conmigo. Estaba nerviosa. Yo siempre he prendido este celular. Déjeme dejarlo en el modo de vibración. Uno piensa que le hubiera preguntado que desheredara a su primogénito. Era una persona profesional, pero cada uno tiene su punto débil. Dice que en su libro de Jim era el helado. Para ella era su celular. Estaba angustiada con el hecho de apagar su teléfono. Hoy día ella no está sola. Esos teléfonos inteligentes es el cordón umbilical que conecta a la sociedad. Casi nadie, la gente casi no puede imaginar su vida sin un celular. Y vemos en lo que está sucediendo en nuestro mundo y nuestra sociedad. Y lo que estoy compartiendo con ustedes, por favor entiendan,
no queremos ser anti-tecnología. La tecnología que está disponible hoy día es un instrumento y lo podemos usar como una herramienta increíble para conectarnos alrededor del mundo con nuestros hermanos hoy día y con el mensaje del señor Cubic para predicar el evangelio, para comunicar, para compartir con personas que están aisladas, o puede ser un arma y puede ser algo negativo, depende cómo se usa. Sin embargo, debemos entender aquí lo importante que hemos sido llamados a un mundo que está activo 24 horas al día, pero depende qué tipo de mundo de 24 horas al día estamos conectados. ¿Es por los caminos de este mundo o es la palabra de Dios? Porque lo que Dios quiere que estemos nosotros, estemos en un mundo de 24 horas al día ocupado. Quiero mencionarles algo en son de broma de Apocalipsis 3, 19 y medio. Quiero que me escuchen. Dice a los elegidos en Cristo del siglo XXI: esto digo, lo que eres santo y conozco tus obras. Dice que me conoces y amas mi nombre y amas mis caminos, aunque en este mundo que nos rodea me niega. Sin embargo, tengo esto contra ti, que me dices que me amas, pero evitas tomar mis palabras de vida. Aún así, abran sus ojos. Aún así, abran sus corazones a mi palabra, y yo seré su Dios, y será mi pueblo. Y los días bendecidos serán para ahora y para el futuro. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que hemos sido creados, para adorarlo y glorificarlo en nuestras palabras, pensamientos y hechos. Y solo lo podemos hacer y estar en una existencia de 24 horas al día. Es nuestros teléfonos móviles espirituales, que nunca apaguemos ese teléfono espiritual de su palabra. Igual que hoy día se conectan con la tecnología física, nosotros necesitamos tener esa tecnología espiritual de su palabra. Noten aquí en Juan 17, versículo 14, si uno dice, si esto todo nos rodea, ¿por qué Cristo no nos saca del mundo? Pero noten las últimas palabras de Cristo en la noche que fue traicionado. En Juan 17, 14, dice, yo les he dado mi palabra y el mundo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Dice, yo les he dado tu palabra. Dice, versículo 16, no ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, verdad. Tu palabra es verdad. Por eso Dios no nos va a hacer como en la película Viajes a las Estrellas, que nos van a transportar a otro mundo. Vamos a seguir en este mundo. Debemos tomar de esa palabra y alimentarnos. Vamos a hablar de eso un momento, porque Jesucristo, la cabeza viviente, es nuestro ejemplo y nuestro modelo que Dios el Padre nos ha entregado. Vamos a considerar por un momento cómo era Él. Y recuerden
que en esos momentos de la tentación en el desierto, como el engañador vino y trató de triunfar sobre él. ¿Qué dijo Cristo? Dice, tal como está escrito. Tal como está escrito. Es escrito lo siguiente. ¿Cómo sabe lo que está escrito si nunca abrimos la palabra de Dios y tomamos y bebemos de ese mensaje? Cuando pensamos en Jesús de Nazaret, su primer idioma era la Escritura, era la Biblia. Es lo que enseñó al pueblo, así conversaba con ellos. Si quieren hacer un repaso rápido en el libro de Mateo, no puedo elaborar esto por falta de tiempo, pero si enfocas en el libro de Mateo, él empieza citando la Escritura. La primera 3 veces que es registrado, está citando Escrituras. La cuarta está también mencionando Escrituras. Y vuelve más tarde a citar Escrituras. Era parte de su vida que lo llenaba. Sus últimas palabras estaba citando los Salmos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo no enfrentó nunca un desafío o tentación sin usar las Escrituras para defenderse, pero Él tomó su tiempo para ello. Quiero preguntarles, ¿ha escuchado de lo que significa SOC? Déjeme ayudarlos con esto. SOS. Dice, es la velocidad de Cristo. Haciendo la traducción, la velocidad de Cristo. Cristo nunca aceleró su paso más de 4 o 5 kilómetros por hora. ¿Cuánto pudo él absorber mientras que andaba? No quiero que ustedes tomen la autopista en 5 o 6 kilómetros por hora. Lo estoy usando como un ejemplo para nosotros, para detenernos, para establecer prioridades y enfocar en la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando uno anda en unos 5 o 6 kilómetros por hora? Él podía haber movido mucho más rápido. Él era el creador de todo. Pero mientras que estuvo en la tierra, Él absorbió esa vida con el trasfondo de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, empezando aquí en Mateo 6, dice, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice acá, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La gente se preocupa por tantas cosas y no toma en cuenta la ayuda de Dios. La gente piensa que nadie me toma en cuenta, que nadie se comunica conmigo a través del internet. Dice, no debemos preocuparnos. Siguiendo dice, versículo 28, dice, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiero animarlos, hermanos, que como cristianos y como una persona de la palabra de Dios, para que encuentren el tiempo, háganse el tiempo. Detengan más a su tiempo. Estoy hablando a mí mismo. Detengan más su tiempo. Y si no pueden desacelerar el mundo, tienen que detenerse y bajarse de todo ese tren. Juan capítulo 15 tiene esta escritura. Ellos no tenían teléfonos inteligentes, pero tenían granjeros inteligentes. Noten, en Juan 15, habían viñedos a través de toda Galilea y a través de Galilea y Judea. Usó una analogía que todos entenderían en ese entonces. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él tomó lo que Dios había descrito a Israel como esa vid. Dios es el granjero. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, el mensaje. Manténganse, dice, conéctense conmigo. Estar en ese mundo de 24 horas al día. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay dos cosas que mantienen en un viñedo. Nosotros vivimos alrededor de viñedos. Hay dos tipos de pámpanos o ramas. Algunas tienen hojas y se ven brillantes y verdes y bonitas, pero no son lo que producen algo. Uno puede ser el pueblo del libro, que se llaman cristianos, y se ven brillantes y verdes y son bonitos para ver, pero ellos, igual que otros, piensan que se va a manejar, pero él no está en el negocio de las hojas brillantes, sino en los frutos, y quiere que produzcamos mucho fruto. Noten lo que dice más adelante. Y él dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo que es muy importante en todo esto, y podemos estudiarlo cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que se escucha el mensaje, no es el fin, sino el comienzo de su estudio personal. Y la palabra tiene que permanecer. Aquí, en estos 8 versículos, se mencionan 8 veces. Dios quiere que mantengamos esa conexión 24 horas al día, que estemos constantemente conectados con Él. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere a su Hijo querido Cristo hacer su número 1 en la lista, pero quiere que sea el centro de todo en la lista. Número 1, 2, 3, 4. Queremos beber de esas palabras vivientes, porque necesitamos como existen, tal como el siervo
el venado brama por las aguas. Así debe nuestro alma desear y tener sed de Dios. Dice que debemos permanecer en la palabra. En Juan capítulo 8 ahora, pasemos a Juan capítulo 8. Noten lo que dice. Aquí nos habló a los judíos que hablaban con él. Aquí, considerando en Juan capítulo 8, que dice que, versículo 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso nos va a librar del pecado, nos liberará del temor, nos liberará de ese yo para poder servir a los demás. Es entonces que podemos ser discípulos de Cristo. Eso es, si permanecemos en su palabra, como dice aquí, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En la iglesia hemos sido encomendados para trabajar en la palabra de Dios. Igual que Jacob luchó con el mensajero de Dios. Jacob, que toda su vida reconoció que había una bendición que Dios quería entregarle, pero él lo quería a su manera. Era tomar esas verduras, siempre estaba buscando conseguir eso por su cuenta. Dios tenía una bendición, pero él lo quería hacer a su manera. Tenemos cristianos hoy día que Dios sabe que tiene una bendición para ellos, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Dice que no hay ningún sustituto para tener tiempo y las palabras de vida y tomando esas palabras de vida, porque así va a funcionar. Es interesante que va a decir, eres mi discípulo. Dice aquí el comentarista. Dice aquí un comentarista en Juan 8:31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Cuándo empieza a creer en él? El discipulado comienza con creer en la palabra de Dios y ese amor que Dios tiene, lo que es esa naturaleza del pecado. Y empezamos a volver y volcar nuestras vidas hacia Dios. Tal creencia en Él y esa confianza en Él significa que al final no va a tomar una decisión sin considerar la palabra de Dios. Uno se mantiene conectado en ese mundo de 24 horas al día. Número 2, tal discipulado nunca termina. La palabra tetes en griego significa un aprendiz que tiene un sentido progresivo, que nunca termina esa enseñanza, ese aprendizaje. Y por eso, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si nuestras mentes están apagadas o nuestros corazones se han apagado, entonces ¿qué sucede cuando no leemos la palabra de Dios? El discipulado termina. Ese discípulo que desea esa sed y hambre de la palabra
no es solo para satisfacción intelectual, sino está buscando para servir y honrar a Dios, buscando cumplir con su voluntad. Déjeme hablar en forma clara. Muchas veces hay en nuestra cultura que hemos estimulado nuestros cerebros y lo hemos llenado de hechos sin permitir que Dios moldee y que circuncide nuestros corazones. Esa circuncisión sin manos humanas, que estamos enfocados en su palabra. El cerebro nunca transformará el corazón, pero el corazón puede transformar nuestros pensamientos. Cómo enfocamos y nos acercamos a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Más que nunca nuestro testimonio al mundo y al uno al otro es completamente dependiente en cómo navegamos nuestros corazones entre nosotros. Si he notado en el pasado, nuestros cerebros a veces no funcionan muy bien en ese sentido. Necesitamos ser personas del corazón. Y solamente podemos tener el corazón de Dios si estamos conectados en este mundo que está activo 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero tenemos que estar constantemente conectados con la preciosidad de su palabra. Voy a empezar ahora a concluir y quiero decirles esto. Es reconocer que lo que amamos y lo que valoramos, vamos a encontrar tiempo para hacerlo. Unas preguntas que quiero preguntarles, porque cualquier tipo de predicación tiene que ver con tocar los corazones. Si todo esto es así, ¿por qué permitimos en este siglo XXI muchas veces lo urgente a ocupar lo más importante? Dicen, ay, señor Weber, usted no entiende todo lo que tengo que hacer. Dice, él entiende, yo entiendo. No tenemos excusa para compenetrarnos en la palabra de Dios. Y solamente estoy citando escrituras y la importancia de la palabra de Dios en este mundo de 24 horas que sigue girando. Y espero que eso ayudará y cambiará sus modos. Yo como ministro trato con muchas personas enfermas, tenemos miembros que de familia estamos tratando. ¿Han notado algo? Que es solo cuando el médico diagnostica alguna enfermedad, que ahí empieza uno a comer en forma debida, empieza a controlar su dieta. Es solo cuando hay algo que lo asuste suficiente, que empieza a comerse la zanahoria y el brócoli y todo lo otro que es sano. Dios no quiere que lleguemos a ese punto, hermanos. Él nos ha dado la revelación más grande y la historia de amor más grande, y ustedes son parte igual de muchas personas que todavía no han existido para ser parte de una familia con Dios Padre Jesucristo. Uno dice, señor Weber, no sé, en Mateo 7:7, Mateo 7:7, Mateo 7:7. Mateo 7:7. Quizás uno nunca ha tenido esa sed, nunca ha bramado por la palabra de Dios. Dice, pero antes sí había, pero ahora no. Y necesita vivir uno en el presente y hacia dónde uno se dirige. Uno le pregunta a Dios que le dé un amor y un deseo y una pasión y un sentimiento y una ansiedad y una picazón
por la palabra de Dios. Dice, no sé si puedo hacer eso, he estado tan lejos de la lectura de la Biblia. Esta palabra preciosa, Dios quiere que uno regrese, igual que lo hizo con la antigua Israel, o el Israel de hoy día. Dice, volveos a mí, dice Dios. Quizá uno se ha desviado o vagado en su mundo de 24 horas sin terminar. Dios dice que está en la puerta. Dice, todo lo que tienes que hacer es pedir. Yo envié a mi Hijo que tuvieran vida y que la tuvieran en abundancia. Juan 10:10. Este libro es vida. Es del Espíritu de Dios que es vida. Tiene luz, tiene vida, tiene amor. Tiene lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros por la eternidad. Y se descuida a su riesgo, a su mismo riesgo. Por eso tómelo, póngalo en su corazón, vívalo, no lo saque de su vida y diga, gracias Dios, gracias que puedo ser un discípulo, gracias que puedo tomar de tu palabra y permíteme hacer como ese siervo o venado que brama por esas aguas. Y gracias, Padre, por darme esto, el don de tu palabra. Recuerden ministros, recuerden miembros, antes de trabajar en la obra, antes de luchar con la palabra y compartir la palabra con otros en la iglesia o en nuestro mundo que nos rodea. Primero tenemos que ser sedientos, ansiarlo, abrirlo y que Dios hable con nosotros en palabras, en formas que son increíbles y así poder responder.